4. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a estar contemplando 7 versículos. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 7. El tema es el Evangelio en jarritos de barro. El Evangelio en jarritos de barro. Segunda de Corintios 4, noten lo que dice el versículo 1 hasta el 7. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice la palabra de Dios. Nota, el poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio en jarrito de barro. Cada uno de nosotros aquí es un jarrito de barro. ¿Conocen los jarritos de barro? ¿Se acuerdan? ¿Acaso no el café sabe bien bueno los jarritos de barro? El atole. ¿Se acuerdan cuando su abuela les daba atole en jarritos? ¿Cuántos les daban atole en jarritos de barro al café? Si todos esos son puros veteranos. Los demás no conocen lo que es un jarrito. ¿Quién no conoce lo que es un jarrito de barro? Nunca lo ha visto en su vida. Oh, una. La próxima vez que va a Tijuana te voy a traer uno para que lo conozcas. Pero son buenísimos los jarritos de barro. Sin embargo, los jarritos de barro son en nuestros días, ¿verdad?, algo tan insignificante que realmente no tiene ningún valor. Nosotros los apreciábamos porque era lo único que teníamos. No existían de plástico, ni... Ya tener de peltre ya era como un lujo, ¿no? ¿Cuántos tuvieron de peltre después? Gloria a Dios. Ya no teníamos de peltre. También no conocen algunos lo que son de peltre. Pero después venían los de cristal, después vinieron los de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece ser que hoy nadie tiene un jarrito de barro. Y sería realmente una vergüenza quizás si un día llego a tu casa y me das un café, un atole o algo caliente en un jarrito de barro. Aún en agua fría se había buenos jarritos de barro, ¿no? ¿Se acuerdan del agua fría? Miren, en un jarrito de barro es de wow, agua tan rica, tan sabrosa, ¿no? Pero los reales, no los que venían pintados y todo ese rollo, porque ya agarraba un sabor diferente. Pero los jarritos de barro, algo tan insignificante, y sin embargo la Biblia habla de los jarritos de barro. Cada uno de nosotros es un jarrito de barro, algo tan insignificante, y sin embargo Dios ha puesto su tesoro en nosotros. ¿Qué ha puesto el Señor en nosotros? Su tesoro. Nota el versículo 7. Quiero que entendamos esto de entrada porque eso es crucial. El Evangelio, jarritos de barro. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro. Nota, ¿este qué? Tesoro en vasos de barro. Y si alguien te pregunta, ¿cuál es ese tesoro? La respuesta es el Evangelio. ¿Qué es lo más precioso que nosotros tenemos de parte de Dios? ¿Qué es poder de Dios para salvación? El Evangelio. Porque dice el versículo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Nota, el poder. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio te dio vida eterna. El Evangelio es un mensaje poderoso, es un mensaje glorioso. Y familia, quiero pedirles que atesoren esto, lo pongan en su corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Es bien crucial que en tu corazón, aquí adentro, pongas aquello que tiene valor. En tu corazón hay muchas cosas, pero debemos ser selectivos. ¿Qué es lo que tú vas a poner en tu corazón? Y si yo tuviera
que preguntarte qué hay en tu corazón. Cada uno de ustedes me va a decir lo que hay en tu corazón. Cada uno de ustedes me va a decir lo que hay en el corazón. Y lo que hay en tu corazón determina quién eres tú. ¿Verdad? ¿Quién eres tú? ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que hay en tu corazón determina quién eres tú. Jesús lo dijo. Y es importante que nosotros añadamos en el corazón el Evangelio. Vamos a analizar esto. Veamos, por ejemplo, el versículo 1. Cuando Pablo comienza a hablar aquí, les dice algo interesante que nos va a ayudar a recordar que no debemos rendirnos. ¿No debemos qué? Rendirnos. En el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué ministerio tenemos? El ministerio de predicar el Evangelio. Es el ministerio del Espíritu Santo, como leímos en capítulos anteriores. El ministerio del Espíritu Santo. La ley tiene un ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la ley? Convencernos de que somos ¿qué? Pecadores. Cuando tú y yo vemos la ley de Dios, solamente concluimos una cosa, y esto es que somos pecadores. Porque la ley nos muestra lo que Dios requiere de nosotros. Y nosotros hemos fallado, hemos roto los mandamientos, hemos quebrantado sus leyes, y eso nos convierte a nosotros en transgresores. Y esto nos lleva a una conclusión. Jesús dijo, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? De lo que hemos hecho. Es crucial. Y la ley nos muestra nuestro pecado, y después entra el elemento de arrepentimiento que nos va a llevar a la confesión de fe. Y la confesión de fe es declarar que Jesús es el Salvador y es el Señor. Y ese es el ministerio que nosotros tenemos ahora. La ley no te puede salvar. No importa qué intentes hacer para salvarte cumpliendo la ley, no lo vas a lograr. Nosotros tenemos, dice aquí, este ministerio. Y dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Misericordia quiere decir no recibir lo que te mereces. ¿Qué es lo que todos nosotros nos merecemos? ¿La vida o la muerte? La muerte, porque la paga del pecado es. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Nosotros nunca podemos decirle a Dios, oh, tienes que ser justo con nosotros. ¿O sí? Entonces al infierno. Si se trata de qué es lo que yo me merezco el infierno. Porque he pecado contra Dios. Y tú también, todos nosotros. Pero Dios en su misericordia tuvo a bien enviar a Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos aquí, en primer lugar, dice Pablo, no desmayamos. Número uno, tienes que entender algo conmigo. El Evangelio está en jarritos de barro, y ese jarrito de barro eres tú. Lo vamos a ver eventualmente, pero Él ha depositado en ti ese tesoro, y debe estar en nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes tienen seres queridos, seres que aman, que no conocen a Dios de una manera personal como tú lo conoces? Ok, somos varios. Si no es que todos. Ahora yo te pregunto, ¿quieres que se vaya al infierno o que se vaya al cielo? ¿Cuántos quieren que se vaya al infierno? ¿Alguien aquí? Aunque a veces deseamos que uno se vaya al infierno, ¿verdad? ¿Sabes qué? A este no volar de Dios para que se vaya al infierno, para que se le quite. Por todo lo que me ha hecho, ¿no? Honestamente, a lo mejor en tu corazón hay un pariente, algún familiar que dice, no, ¿qué es que se vaya al infierno? No me cae bien, ¿no? Me ha hecho tantas cosas que mejor que se vaya al infierno, ¿no? Pero indudablemente, hermanos, la realidad de las cosas es esta. Nuestros seres queridos, si un día no entienden el Evangelio, quiero decirte la verdad, se van a ir al infierno. Pero es mi abuelita, y es tan dulce la abuelita. Pues quiero decirte una cosa, va a ser la abuelita más dulce del mundo en el infierno. Con todo respeto. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad no te puedo mentir. Y nosotros no le podemos dar falsas esperanzas a nadie. No es que es probable que se salve porque fue tan buena persona. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que una buena persona se va al cielo? ¿Saben que hay muchas buenas personas en el infierno? Hay muchos. Personas que creyeron que sus buenas obras, por eso les hablo, dice aquí, este ministerio, según la misericordia, el ministerio que nosotros predicamos es según la misericordia de Dios, no es según nuestras obras. No estamos predicando el ministerio de la ley, tienes que cumplir los mandamientos de Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para salvarte. Aquí no tenemos que hacer absolutamente nada.
no es por obras. Es un ministerio según misericordia. Misericordia es recibir algo que no nos merecemos. Pero para poder recibir eso, nosotros tenemos que confesar a Jesús como Señor y Salvador y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y tiene que ser algo que nace de lo profundo de tu corazón. Y tu corazón tiene que guardar ese evangelio aquí adentro. Ahora, dice aquí, no desmayamos. El primer tema que Pablo aborda aquí es el no desmayar. ¿Cómo se van a salvar tus parientes? ¿Cómo se van a salvar tus amigos, tus seres queridos, si no continúas hablándoles del evangelio de Cristo Jesús? Ya les dije, pero no entienden, no quieren aceptar. Sígueles insistiendo. No desmayes. No desmayes. Sigue hablándoles. Sígueles comunicando el evangelio. Sigue orando por ellos. Envía a hermanos a que hablen con ellos. Si de pronto te das cuenta que uno de sus amigos es cristiano, dile a ese amigo, por favor, insístele, háblale. ¿Cuántas personas no pasaron por tu vida antes de que tú dijeras sí a Cristo Jesús? A veces fue uno. Pero es probable que haya personas que 10 o 20 personas llegaron a tu vida hablándote de Cristo antes de que dijeras que sí. ¿Alguien aquí, más de una persona le habló de Cristo Jesús? Note, todos ustedes, ¿qué hubiera pasado si ese primer individuo que te habló de Dios se hubiera rendido a ti y después de ahí nunca nadie más te hubiera hablado? ¿Dónde estarías hoy? La importancia de no desmayar. Es que, pastor, mi hijo es tan rebelde, mi hija es tan rebelde, que de plano yo sí siento que se va al infierno por todo lo que veo. No desmayes. Nota lo que dice Pablo aquí. Nosotros no desmayamos. Quiere decir que no nos rendimos, estamos insistiendo continuamente, hermano, no me importa que estés viendo, tú tienes que seguir. Pon las manos sobre esas puertas donde quiera que tus hijos estén, mientras están allá adentro, encerrados. No te quieren oír, están cansados de escucharte de tu Cristo, de tu Jesús. Pon tus manos sobre esa puerta y declara salvación sobre ellos. Clama a tu Dios que está en los cielos. Levanta tus brazos al Dios Todopoderoso y esa persona eventualmente va a encontrar a Cristo Jesús. No te rindas. No te rindas. Llevémoslo al plano del servicio dentro de la iglesia. He descubierto algo sirviendo a Dios, hermanos. En el ministerio al principio yo me cansaba de servir a Dios. Entraba con todas las ganas del mundo. Cualquier cosa que me daban, entraba y hacía y deshacía y pum, 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 pum. De repente, 2, 3 meses, ya quería tirar la toalla. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Y eso es lo que nos pasa en nuestros días. Y es un mal que nos agobia a todos. Hacemos exactamente lo que Pablo dice aquí no debemos hacer. ¿Qué dice Pablo que no debemos hacer? Desmayar. ¿Y yo por qué desmayaba? ¿Sabes por qué? Porque cuando entraba con todas las ganas, quería hacer todo bien, etcétera, etcétera, nadie me hacía caso. Nadie obedecía. Nadie apreciaba lo que yo estaba haciendo. Y a veces, cuando veían que estaba haciendo las cosas bien, me ponían más cosas que hacer. Y parece ser que yo era, ¿se acuerdan de la caricatura del demonio de Tasmania? ¿Nunca vieron el demonio de Tasmania? Speedy González, ¿vieron Speedy González? ¿Ven cómo andaba? Ándale, para todos lados. Bueno, así me sentía yo a veces en la iglesia. Yo era el que hacía todo. Y los hermanos nada más llegaban y se sentaban. Y el pastor también. Y todavía llegaba y me ponía a hacer más cosas. ¿Y sabes qué pasaba? Yo empezaba a quitar mis ojos de ¿quién? De Dios, de Jesús. Y empezaba a mirar a la gente. Y me empezaba a dar cuenta que la gente es horrible. Ustedes no, ustedes gracias a Dios son muy buena gente. Pero la gente que yo salía en otras iglesias eran horribles. Estaba yo barriendo, estaba yo limpiando la mesa, todavía pasaban las hermanas. Ay, ¿quién estaba limpiando las mesas? Mira, llenas de polvo. Y me había pasado como 2 horas limpiando esas mesas. Y limpiaba yo el piso y qué feo huele a cloro aquí. ¿Qué pasó? Y tantas cosas. Yo quitaba mis ojos del Señor.
¿Y sabes qué? Aventaba el mapeador, aventaba los trapos y adiós. Y me iba a otra iglesia. Luego llegaba a otra iglesia y empezaba a servir a Dios y de pronto había una posición de pastor. Y yo quería ser pastor. Le echaba la carne, le echaba los kilos, le insinuaba al pastor, le insinuaba a la pastora, etcétera, etcétera. Y me decía, no, pues tienes que hacer esto. Hacía todo lo que me decían. De repente contrataban a alguien. Y yo iba a ser gratis. Oh, contrataron a alguien más. Y ya había pasado un año. Yo ahí trabajando como burro. ¿Y sabes qué pasaba? Tiraba otra vez la toalla y me iba a otra iglesia. Hasta que un día empecé a pensar, ¿y qué te pasa? El problema no es la gente, el problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. Porque la Biblia aquí dice, no desmayes. ¿Por qué desmayas? ¿Sabes qué me di cuenta, hermano? ¿Sabes por qué desmayé cada vez? Porque mis expectativas no se cumplieron. Lo que yo esperaba para mí mismo no se cumplía. Como yo no admitía que no estaba listo para ser pastor. Si estoy mirando a la gente y estoy analizándolas y estoy juzgándolas y estoy declarando que son horribles, ¿estaba listo para ser un pastor, hermano? Si de pronto Dios coloca a otra persona enfrente de mí que no hizo absolutamente nada, ¿estaba yo listo para ser pastor? No. Hasta que entendí y me tuve que rendir a todas mis expectativas, a todo lo que yo quería ver. Y ese es un grave mal que ocurre en nuestras iglesias por todos lados. La gente desmaya, la gente se rinde, la gente no sigue adelante porque no se cumplen sus expectativas. Llega una persona y me dice, pastor, hay que dar esta clase y yo la puedo dar y acabo de salir del instituto y ya me gradué de la escuela de ministerio, etcétera, etcétera. Y digo, pues dala, yo la voy a anunciar, etcétera, etcétera. Y llegan 2 personas a la vez. Dura 4 o 5 meses y después ya no lo vuelvo a ver más. ¿Qué pasó? No, pasó que nada más llegaron 2. ¿Y por eso desmayaste? ¿Qué esperabas? ¿20? ¿30? ¿40? Imagínate si yo esperara que la iglesia estuviera abarrotada de gente, que hubiera necesidad de poner más sillas. Si esa fuera mi expectativa, ¿estaría predicando todavía aquí? ¿Alguna vez han visto eso aquí en la iglesia? ¿Alguna vez nos han visto corriendo poniendo más sillas porque ya no hay lugar para alguien? No. No sé qué, dicen gracias a Dios porque no tienen que trabajar, ¿verdad? Imagínense si todos los días tuvieran que hacer eso. Pero imagínense si yo tuviera esa expectativa. Si todos los domingos yo viniera pensando que la iglesia tiene que estar abarrotada de gente y que hasta por las ventanas se están saliendo. Y esperando que uno se me caiga del segundo piso como le pasó a Pablo. Después de estar predicando 40 horas. Aquí predico más de 1 hora y se empiezan a quejar. Se están enfriando las pupusas, hermano. Sí, tienes que entender una cosa. No se trata de ti. ¿Se trata de quién? Y por eso Pablo dice, mira, una cosa te voy a decir. El evangelio está en jarritos de barro. Y el jarrito de barro eres tú. Y no se trata de ti. Por lo tanto, no desmayes. Y si ustedes han puesto expectativas muy altas en su vida como ministros, como siervos de Dios, y no se están cumpliendo, quiero decirte una cosa. Te voy a dar un consejo para que no pases lo que yo pasé. Quita todas tus expectativas, sigue sirviendo a Dios como burrito lechero. ¿Saben cómo son los burritos lecheros? ¿Sí conocen a los burritos lecheros o no? ¿Nunca lo vieron? Voy a tener que usar los ejemplos. Voy a tener que modernizar. Ustedes son de iPads para acá, ¿verdad? Se me olvida. Pero hay ciertos animales que solamente hacen una cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no quiero decir que somos animales, pero a veces nos comportamos como burros delante de Dios, ¿verdad? Lo entendemos. Pero una ocasión mi esposa y yo estábamos en un rancho y había un caballo ahí, ¿no? Y entonces le dije a la hermana que estaba ahí, oye hermana, ¿por qué nos presta el caballo? ¿Verdad? Les quiero dar una vuelta a mi esposa. Me la quería llevar yo al monte. Ya éramos casados. Se vale, ¿no? Entonces nos subimos al caballo y vamos galopando todo lo que da. Y yo me sentía, ¿verdad?, el llanero solitario ahí. Y mi esposa va atrás de mí, ¿no? Vamos acá. Y de repente, el caballo ve otro caballo.
Y de repente dejó de cabalgar al poder que iba y se pone detrás del otro caballo. Y empieza a agarrar el mismo paso que el otro caballo. Y yo le daba duro y lo jalaba y todo. ¿Y qué pasó? Y no, se fue detrás del otro caballo. Y ahí vamos, hasta que llegamos de regreso al pueblo. Y ya no se fue donde yo quería ir. Y entonces le digo a la hermana, ¿qué pasó? Y dice, ay, pastor, es que sabe que este caballo está acostumbrado a seguir a otro caballo. Entonces cuando ve otro caballo, se va atrás de otro caballo. Y me sorprendió decir, wow, así deberíamos ser todos. Estar acostumbrados a seguir lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Porque hay, con todo respeto a nuestro Señor, hay otro caballo más poderoso que se llama Cristo Jesús. Él nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos vivir la vida aquí en la tierra. ¿Él vino a hacer su voluntad, hermanos? ¿Él vino a hacer su voluntad? No. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús nos dio una dirección. Nosotros debemos ser como este caballo que les cuento. Cuando vemos al caballo de caballos, con todo respeto a nuestro Señor, es Cristo Jesús, tenemos que seguirlo exactamente como Él va. Amén. Así debe de ser. Y eso nos va a ayudar a no desmayar. No desmayes, no importa qué pase. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, en lo mucho que te pondré. Entonces, vemos aquí el no desmayar. ¿Qué otra cosa notamos aquí? Noten en el versículo 2. Antes bien, renunciamos, dice Pablo, a lo oculto. Si algo tenemos que hacer, es lo siguiente, renunciar a lo oculto. Número 1, oculto. Número 2, vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces yo veo tres cosas aquí. Número 1, renunciamos al oculto. Número 2, a lo vergonzoso. Y luego dice, no adulterar la palabra de Dios. Número 3, ¿estamos ahí juntos? Tres cosas que debemos renunciar. O sea, no desmayes. Sigue adelante con el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Pero algo sí debes hacer, y lo primero es renunciar a lo oculto. ¿Saben lo que eso es? Corrupción. Corrupción. La palabra implica algo como las termitas. ¿Conocen las termitas? ¿No las han visto? Bueno, yo no las conocí hasta que llegué a los Estados Unidos. Porque en el país donde yo vengo, las casas no son de madera, son de tabique. Allá lo que conozco es el salitre. Pero aquí es las... ¿Saben que en este edificio hay termitas? Un día el techo se va a caer sobre ustedes. A menos que no hagamos algo pronto. Las termitas es algo que se infiltra y ni siquiera lo ves. Donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu apartamento, por ahí debe haber una termita. ¿Y qué es lo que pasa cuando una termita ya se da a conocer? Cuando ya sabemos que está ahí, ¿qué debemos hacer rápidamente? Atacar. Porque si no hacemos algo, esa termita eventualmente va a destruir aún la fundación de tu propia casa. ¿Nunca han visto un árbol que ha sido comido por termitas? Árboles grandotes quedan hechos un montón de aserrín. Lo desbaratan por completo. Y esa es la palabra que Pablo está usando aquí, la corrupción. Dice, las cosas ocultas. Renunciamos a lo oculto. No está hablando de satanismo, cosas así, sino hay cosas que están ocultas, que no se pueden ver. La deshonestidad. Nosotros no podemos tomar el evangelio que Dios nos ha dado si hay corrupción. Y debemos tener cuidado con eso. El evangelio no se vende, el evangelio no se presenta para ganancias deshonestas. Además, lo vergonzoso. ¿Notan ahí? Dice lo vergonzoso. Vayan conmigo a Efesios 4, por favor. Rápidamente notemos lo que dice Pablo en Efesios 4, en el versículo 14. Efesios 4, 14. Y eso es lo que es la palabra vergonzoso. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de... Y aquí está, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que es la palabra vergonzoso. La Reina Valera usó eso, pero la palabra habla de estratagema, astucia, como dice aquí, artimañas del error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves a una persona, y obviamente esa persona es corrupta, por eso Pablo dice, no tengas nada que vaya a corromper esto, pero algo que pasa es que de repente vienen las artimañas, viene lo que es estratagema de hombres que llevan al error, y ustedes van a encontrar charlatanes, personas que de pronto hacen una campaña, entre comillas, de sanidad de sí, milagros. Ahora, nosotros creemos que Dios puede sanar y puede hacer milagros. Aquí hay un montón de milagros. Cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Cada uno de ustedes ha experimentado el poder de Dios en sus vidas. Pero quiero decirles algo. Hay personas que se levantan y ven el poder del Evangelio. Se dan cuenta del poder de la fe. ¿Verdad que la fe tiene poder? Yo he estado en campañas así llamadas de sanidades y milagros. Cuando comenzaba en el ministerio era tanto mi deseo de aprender que estuve involucrado en muchos ministerios de muchos tipos y sabores. Fui a entrenamientos, estuve en diferentes estados aprendiendo de ellos. Pero en el camino me di cuenta de que hay muchos charlatanes que usan el poder del Evangelio, usan el poder de la fe de la gente para beneficios propios. Y en esos lugares, hermanos, ocurren milagros, ocurren señales reales, pero es gracias a que Dios es fiel y que Dios mira la fe de la persona. Pero lamentablemente muchas de esas cosas causan que la gente en general crea que ciertas personas tienen una unción especial de Dios. Y esas personas usan esa, entre comillas, unción especial de Dios para hacer cosas que la Biblia llama estratagema de hombres. Y lo hacen con astucia. ¿Verdad que sí? Y aún muchas veces ellos son engañados. Hay dos personajes que si yo les nombrara quiénes son, ustedes los conocen. Pero hay dos personajes que para mí son charlatanes. Y ambos hicieron una campaña de sanidades y milagros en la misma ciudad en diferente tiempo. Y uno de ellos llega a esa ciudad en particular en Latinoamérica. Ambos que yo les menciono son americanos. Y llegan a esta ciudad de Latinoamérica y pasan el video donde una mujer de esa ciudad pasa al frente empujando una silla de ruedas y le dice, mientras tú estabas orando, yo recibí sanación, estaba 6 años me parece en esta silla y Dios me sanó. Y pasa empujando la silla y este así llamado evangelista, predicador, ungido de Dios, lo que tú quieras y mandes, le hace empujar la silla y la señora empieza a empujarla. Pero ¿sabes qué era lo que la señora quería hacer? Estar junto a él. Porque ella lo veía en la televisión y le empieza a decir, oh, yo te veo en la televisión todos los días. Y entonces lo agarra y lo está mirando como si fuera un Dios. Y el otro pues bien emocionado porque hay un testimonio de algo que ocurrió en la campaña, ¿no? Y después pasa otro video. Otro supuesto evangelista en la misma ciudad haciendo una campaña bien grande y de repente se mira en la plataforma formada ahí otra vez la misma señora y le dice la misma historia. Mientras yo estaba aquí, tu papá, y de repente le dice lo mismo. Y sabes que te veo todos los días en la televisión. Y el segundo sí lo la ve y le dice, wow, dice, parece ser como que estás más emocionada de verme a mí que de lo que Dios hizo. Y en mi cabeza dije, claro, está más emocionada de verte a ti porque eso es lo que quería y lo logró. O sea, el engañador fue
engañar. Y de todos modos él siguió celebrando que había habido un milagro ahí, la hizo empujar la silla de ruedas y todo lo demás. Y estoy seguro que si yo un día llego a esa ciudad y hago una campaña evangelística, habrá problemas que ella no me ve todos los días en televisión, a lo mejor no va a llegar a mi campaña. ¿Están conmigo? No va a llegar a mi campaña. ¿Por qué? Porque a mí no me ve en la televisión. Sí, a veces lo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es de que, como dice la Biblia aquí, debemos renunciar a aquello que es corrupto y que es vergonzoso. Hermanos, es vergonzoso ver que dos supuestos hombres de Dios, que la gente los mira como ungidos de Dios, han sido engañados ellos mismos por alguien que tenía sus propias ideas y sus propios conceptos. La importancia de que tú y yo estemos siempre en las que Escrituras. Y les digo esto porque ustedes son maduros y ustedes entienden. ¿Pero creemos que Dios hace milagros, hermanos? Amén. Amén. ¿Creemos que Dios puede levantar a alguien de una silla de ruedas? Amén. Yo sí lo creo, hermanos. Dios lo puede hacer. Dios tiene poder. Pero nunca nosotros vamos a usar el poder de Dios y la supuesta unción de Dios para avergonzar a nuestro Dios. Por eso es que Pablo dice, renuncien a lo que es oculto, renuncien a lo que es vergonzoso. Además, nota, y no anden con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Número 3, no adulteres la palabra de Dios, sino siempre la manifestación de la verdad. Hermanos, recuerden, la palabra de Dios es esta hermosa palabra que nosotros tenemos aquí, la Biblia. ¿Cuántos creen que es la palabra de Dios, hermanos? Okay. Recuerden, es importante que no la adulteremos. Y aquí es cuando tengo que declararles que los testigos de Jehová, hermanos, y puedo hablarles abiertamente porque es una verdad, los testigos de Jehová han adulterado la palabra de Dios literalmente. Ellos tienen una Biblia que se llama la traducción del Nuevo Mundo y se han encargado de ir a través de la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia católica, la Biblia cristiana, es la misma Biblia, hermanos, pero ellos han creado su propia Biblia. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Están bien o están mal? Ellos dicen que Jesús es un ángel. ¿Qué ángel es? ¿Saben qué ángel ellos piensan es? El ángel Miguel. Ellos dicen que el ángel Miguel es Jesús. Hermanos, ¿Jesús es un ángel? Yo no hubiera puesto mi fe en un ángel, porque los ángeles pueden caer, ¿no? ¿Acaso no Satanás era un ángel? ¿Él fue el único que pegó contra Dios? Es más, ahora los conocemos como demonios. Si Jesús fuera un ángel, hermanos, yo no hubiera puesto mi fe en Jesús. Porque ¿qué tal si peca después? Estaríamos igual de condenados. ¿Alguien de ustedes podría su fe en Satanás? Estando locos. Satanás va a terminar el lago de fuego. Satanás está perdido, está condenado para siempre. Y lo sabemos claramente porque está escrito. Pero cuando nosotros vemos lo que ellos han hecho, han tomado la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia católica, la Biblia cristiana, la Biblia que todos los que profesan la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos la han tomado. ¿Y qué es lo que hicieron? A través de ella se han asegurado de usar, de cambiar todos los versículos donde la Biblia muestra que Jesús es Dios. Eso, hermanos, es completamente contrario a lo que la palabra de Dios dice aquí. No adulteres la palabra de Dios, sino siempre debe ser la manifestación de la ¿qué? La verdad. Y por eso es que cada vez que tú estés escuchando a alguien, aun sea yo, quien sea, tenemos que corroborar que está ¿qué? Pastor, usted habló bien bonito, pero no lo vi en la Biblia. ¿Dónde quedó la cosa aquí? Un buen pensamiento. No queremos pensamientos positivos, queremos los pensamientos de Dios. Por eso es que asegúrate que esté aquí escrito. ¿Amén? Y si está adulterado, no conviene. ¿A alguien le gusta la leche adulterada? ¿Le gusta la leche adulterada? No. ¿Qué hay jugo de naranja adulterado? ¿Nunca lo han probado? En la capital somos famosos por eso. ¿Verdad? Te hacen ahí el jugo que acá, pero por el otro lado le están echando agüita, ¿no? Ya viene, como nosotros decimos, bautizado. Y en algunos lugares se los dan más caros, y de la esquina lo dan más barato, sí, pero aquel está bautizado, usted escoja. ¿No es cierto? Así es la Biblia. La Biblia tiene que venir sin adulteración. Ahora, note conmigo, por favor, en el versículo 3 y 4. Estamos a entender algo, hermanos. ¿El enemigo está trabajando? ¿Satanás está trabajando? No, claro que está trabajando. Note aquí.
versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, nota, si el evangelio todavía está cubierto, ¿se acuerdan que leímos en versículos anteriores que hay un velo en el corazón de la gente? Bueno, noten aquí. Entre los que se pierden está encubierto, o sea, el evangelio está velado o cubierto en aquellos que todavía no se han salvado. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su corazón abierto al evangelio? Oh, gloria a Dios. ¿Y se acuerdan quién quita eso, hermanos? Solamente Cristo puede quitar ese velo. Es una obra del Espíritu Santo, no es nuestra obra. Por eso es que nosotros solamente predicamos la verdad sin corrupción, sin nada vergonzoso, no adulteramos la palabra, la presentamos tal como es, porque la realidad es que los corazones de los que se pierden están encubiertos. Dice en el 4, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? ¿Quién dice en la Biblia que es el Dios de este siglo? ¿Quién? No tengan miedo, no va a pasar nada. ¿Quién es? Satanás. Él es el Dios de este siglo. Y Satanás tiene velado los corazones de esas personas. Por eso dice Pablo, no desmayamos, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio, cuando se presenta sin corrupción, sin vergüenza, sin alteración, va a romper cualquier cosa que esté velando el corazón de esa persona, esa cosa que Satanás haya puesto en esa persona. ¿Ha escuchado personas decir, Dios me libró? Dios rompió las cadenas. ¿Han escuchado expresiones como esas? Satanás te encadena, Satanás está atrapado en algo. Un chico, una chica que están atrapadas en las drogas, está encubierta por Satanás. Satanás la ha agarrado de una manera poderosa. Venía hacia acá y siempre tengo que pasar por un área donde hay muchos vagabundos, ¿no?, que están en drogas, y está una muchacha ahí tirada y está el chico ahí junto a ella, ambos se miran todos perdidos y tiene una botella de whisky. Imagínense, whisky. Será un buen desayuno una botella de whisky. Ahí están los dos, ¿verdad?, tirados en la calle, perdidos. Es una obra del diablo, hermanos. Es algo que el diablo ha hecho en sus vidas. Están atrapados. Son jóvenes, no están viejos, hermanos. Y los dos se miran como que son de aquí. Y tú puedes pensar y dices, ¿cómo es posible? Tienen la oportunidad de vivir en el país más rico de todo el mundo. ¿Sabes cuántas personas quisieran vivir aquí en este país, hermano? ¿Conoces a alguien en otro país que quiera venirse así? Bueno, si yo le dijera a mis familiares, vénganse, aquí la fila estaría bien larga en Tijuana. Créanme. Y nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero estos chicos están aquí y están ahí tirados los dos, tomando whisky. Y estoy seguro que están drogados también, porque la manera como están comportando, y uno se pone a pensar qué está pasando con ellos. ¿Qué pudo haber ocurrido en sus vidas que los llevó en esa dirección? ¿Sabes qué es? Es un asunto espiritual, hermano. Es si el diablo, es Satanás, que de alguna manera los agarró y los atrapó. Aquí dice la Biblia, hermanos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nota, el entendimiento de los incrédulos está cegado. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de ¿quién? Del evangelio de la gloria de Cristo. Hermanos, el evangelio, ¿a quién glorifica? A Cristo. El evangelio, ¿a quién glorifica? En este caso estamos leyendo, ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es la persona central del evangelio? ¿Quién es tu Señor y Salvador? Cristo. Sí, el Padre, Dios, tiene mucho que ver porque Él fue el que decidió que Jesús viniese aquí a la tierra para morir por nuestros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, quien es Cristo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Él ya pagó por todo. Y cuando hablamos de el evangelio, glorifica a Cristo. Y lo que el diablo está haciendo es
velando los corazones de la gente. El diablo está haciendo un excelente trabajo tapando el entendimiento de todos. Este mundo, hermanos, está colmado de tantas cosas que te tapan tu visión, tapan tu entendimiento, tapan todo lo que tú eres para que no puedas ver la gloria del Evangelio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice, Él es la imagen de Dios. Esa frase, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes lo que es? Es Dios. La imagen quiere decir, estás viendo a Jesús, estás viendo a Dios. Es el reflejo exacto de lo que Dios es. Por eso cuando el discípulo le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me has visto a mí? ¿Me has visto al Padre? No que Jesús sea el Padre, sino la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y le dice, estás viendo a Dios. Estás viendo a Dios. El Espíritu Santo también es Dios. ¿Y sabes que el Espíritu Santo vive en ti? Está contigo todo el tiempo. Es la obra poderosa de Dios. Jesús es Dios, hermanos. Y nota en el versículo 5. Está claro lo que hacemos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. ¿A quién predicamos, familia? A Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta, número 1, que no debemos desmayar. Número 2, nosotros debemos excluir la corrupción, la vergüenza y el adulterar la palabra. Pero ahora nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros estamos predicando ¿a quién? A Cristo. Aquí dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Hermanos, no te preocupes del contenido del Evangelio. Déjalo tal como es, no le añadas. Y aquí es cuando vienen aquellos testimonios que a veces están permeados más de pecado que otra cosa. Yo recuerdo cuando estaba joven, que no fue mucho tiempo atrás, ¿verdad? Estaba en el grupo de jóvenes y llegaban ahí, nos traían a gente que había estado en pandillas y en drogas y habían matado a no sé quién y hecho tantas cosas horribles y con mujeres y bumbo y boja. Sí, pues era un costal de pecado, ¿no? Estaba sentado ahí, y no es que yo era bueno, porque también era pecador, pero yo crecí en un hogar cristiano. No había tomado, no había fumado, no había usado drogas, no había andado con chicas, no había andado en pandillas. Lo único que hacía era estar en la iglesia. Y estoy sentado escuchando al caballero ahí y digo, wow. ¿Será que tengo que ir al mundo a escribir mi testimonio? Y él decía cómo amaba a Dios, pero exaltaba todo lo malo que él había hecho. Y ya al final nada más hablaba de Jesús, que murió en la cruz, pasa al frente de su oración y Dios te va a salvar. Y yo pasaba al frente, pero no ocurría nada. Sí, igual de frustrado. Tenía una vida alrededor de Cristo, pero Cristo no estaba en mi corazón. Y yo lo que pensaba es decir, bueno, Él está exaltando todo el pecado, Él está exaltando todo lo malo que hizo, y se mira como que gracias a que Él estuvo haciendo todas esas cosas malas, encontró al Señor y ahora ama mucho a Dios. Y siempre tiraban esta, porque al que Dios le perdona mucho, ¿mucho qué? Mucho ama. Y yo decía, pues entonces tengo que ir al mundo a pecar mucho para que yo pueda amar a Dios mucho. Y parece ser que eso causaba en mí confusión. La Biblia dice, no te prediques a ti mismo, predica a ¿quién? Cristo Jesús. No se trata de mi pecado, hermanos. ¿Ustedes quieren oír lo horrible que soy? No. Ahora, los que son curiosos van a querer saber qué es lo que hice, ¿no? A ver, sí, cuéntenos más. ¿Cuántas mujeres tuve? ¿Cuántas pandillas anduvo? ¿Y cómo se drogaba? Cuéntenos todo eso, ¿no? Parece como que eso nos da, ¿qué? Paciencia. Y es donde tenemos que tener cuidado. Y sin embargo lo hacemos. No predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo Jesús. Y es algo que necesitamos entender. Él ha puesto ese tesoro en tu corazón, manténlo céntrico en Cristo Jesús. Ahora, nota lo que dice el versículo 5, después de que habla de que Él es Cristo, Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Número 5, lo que veo aquí, hermanos, es de que debe haber una actitud de humildad. Pablo dice, nosotros somos siervos suyos por amor de Jesús. Entonces tú tienes que mirarte de esta manera. No desmayes, predica el Evangelio, excluye todas esas cosas que van a arruinarlo, como ya lo vimos. Entiende una cosa, número 3, que el enemigo está trabajando en la gente. Número 4, ¿quién es el centro de nuestro Evangelio? Cristo Jesús. Pero número 5, vemos que debe haber una actitud de humildad. Somos siervos de los demás. Ahora, ¿cómo yo estoy sirviendo a los demás? De acuerdo al texto, sirvo a los demás cuando yo les predico de Cristo Jesús. A cada persona que tú le hablas de Cristo, les muestras el Evangelio de Cristo y lo haces sin corrupción, sin avergonzar al Señor, sin adulterar la palabra, entendiendo que el diablo está haciendo una obra en la vida de esa persona y que no debes de desmayar y continuar haciéndolo, cristocéntrico todo, estás sirviendo a esa persona. Tú te has quitado, o más bien has ceñido tu túnica, te has puesto la toalla, estás lavando los pies a esa persona. Eso es lo que es, hermanos. Porque Pablo dice, nosotros somos siervos, ¿por amor de quién? De Cristo Jesús. Debemos entender lo que dice el versículo 5 al final, por amor de Jesús. Todo lo que hacemos nosotros es por amor de quién? De Jesús, y nada más. En el versículo 6, Pablo nos da un sexto asunto aquí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién mandó, hermanos, que la luz resplandeciese? Dios. Nadie viene a Cristo Jesús a menos que el Padre lo traiga. ¿Quién te trajo a Cristo? Dios, Padre. No, yo encontré al Señor. No encontraste a nadie. Tú no andabas buscando a Dios. ¿Alguien de ustedes estaba buscando a Dios? No. ¿Quién andaba buscando a Dios? Ve allá afuera a ver quién anda buscando a Dios. Levántate temprano en la mañana, el domingo, a ver si alguien anda buscando una iglesia. No, todos bien borrachos andan buscando comprar menudo. ¿Verdad que sí? Así es, hermano, nadie anda buscando a Dios. Dios crea una serie de circunstancias que te van a permitir escuchar del Evangelio. Y llega el momento en que Dios, de acuerdo a lo que dice aquí, versículo 6, manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Y eso nos hace pensar en algo. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1? Escucha esto. Dios que mandó que las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis capítulo 1. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Una vez más. Sea la luz. Todos juntos, como coro, ¿no? Ustedes. Sea la luz. Ustedes tienen que decir, fue la luz. Una vez más. No me arruinen aquí la escena. Sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así, hermanos. Sea la luz, fue la luz. Sea la luz, fue la luz. Así opera Dios. Cuando Dios hace que resplandezca el Evangelio en tu corazón, entonces, dice el versículo 6 aquí, viene iluminación a tu vida del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces hay una conversión. ¿Acaso no eso es hermoso, hermanos? El Evangelio en jarrito de barro. Tú eres un portador del Evangelio y tú y yo lo predicamos, lo compartimos. Cuando lo hacemos estamos sirviendo a los demás. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? De acuerdo al versículo 6, eso es lo que vemos y esto causa gozo, hermanos, en nuestros corazones. Cuando tú le estás hablando a Dios sobre una persona en particular, Dios, quiero que
me ayudes con mi primo, con mi prima, con mi tío, con mi tía, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Señor, ayúdame, clamo a tu nombre. Por favor, ábrele los ojos, quítales ese velo que está tapando sus corazones. Dame palabras, dame simpleza. Ayúdame a predicar el Evangelio sin corrupción, sin vergüenza, sin adulterarlo. Ayúdame a mantenerlo cristocéntrico, que sea lo que Cristo hizo. Ayúdame a darle la gloria a Cristo a través del Evangelio. Y tú lo empiezas a orar, y cada día, cada mañana, cada tarde estás bombardeando sin desmayar a Dios con el nombre de esa persona. Esa persona viene a ser una obsesión en tu corazón, y esa persona viene a ser una obsesión en el corazón de Dios. Y entonces ambos se están poniendo de acuerdo. Donde dos se pongan de acuerdo, el Señor va a actuar. Y esa persona va a escuchar de Cristo Jesús. De alguna manera, en algún lugar, el Señor va a hacer que sea la luz. Y fue la luz en su corazón, hermanos. Y cuando esa persona recibe a Cristo Jesús, cuando esa persona se convierte, como dice aquí, resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la faz de Cristo Jesús. Cristo Jesús nace en el corazón de esa persona, hermanos. Es una conversión. Y yo he visto personas, familias enteras, cuando están siendo bautizadas, salir del agua llorando, porque saben que por fin han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Así debe de ser, hermanos. Debe de ser algo que nosotros estamos maquinando en nuestros corazones. No desmayes. ¿Estamos de acuerdo? No desmayes. Número 2. Renuncia, quita toda cosa corrupta, toda cosa que avergüence, estratagema, toda cosa que pueda adulterar. Persiste en la oración, porque es una obra del enemigo el que estén tapados, que no puedan ver. Número 4, veíamos que el Evangelio debe estar centrado en Cristo. Número 5, debemos tener una actitud humilde de servicio mientras lo predicamos. Pero número 6, hermano, regocíjate cuando veas que esa luz resplandece en los corazones. Amén. Y por último, el versículo 7, hermanos. Nota, cuando hablamos del Evangelio jarrito de barro, ¿la conversión depende de nosotros, hermanos? De esa persona. Aun cuando te estoy diciendo no desmayes en oración, no desmayes en clamar delante de Dios, hermanos, ¿realmente eso va a crear esa conversión? No. Sencillamente le estás mostrando al Padre tu interés por esa persona y tu intensidad por esa persona en que se convierta, y causa en ti una persistencia. Porque el hecho de que tú estás orando por alguien constantemente causa en tu corazón persistencia y no rendirte, te ayuda. Pero al final del día, hermanos, nota lo que dice el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Nosotros, ¿verdad? Decidí ponerle jarritos de barro porque era más peculiar para nosotros. Pero quiero que entiendan la palabra vaso de barro. En la Biblia nosotros hemos oído a Pablo en 2 Timoteo hablar de vasos. Vasos de honra y vasos de deshonra. Y perdón que ponga este ejemplo, pero ¿conocen las basinicas? ¿Cuántos conocen las basinicas? Si no conocen las basinicas, luego te presento uno. Pero cada uno de nosotros en aquellos entonces tenía una basinica, ¿no? Especialmente los que vivimos en ranchos donde el baño estaba detrás de la milpa, ¿no? Para evitar ir hasta allá y que vaya a pasar algo allá con un animal o algo, pues teníamos la basinica, ¿no? Ahora, imagínate esto, voy a la tienda y compro una basinica. Nuevecita, acaba de salir a la fábrica, y te digo, mira, ¿por qué no usamos esto para comer sopa? ¿Alguien de ustedes lo haría? Es nuevecita, no la hemos usado ni una vez, está fresquecita de la fábrica. Y llegas a mi casa y digo, mira, vamos a comer sopa, y de repente saco la basinica y está la sopa, y te la pongo en tu plato. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a comer? Ahora yo te digo, es nuevecita, no la he usado para nada más. Ahora, ¿tendría algo de malo hacer eso, hermanos? Está nueva, no la he usado para nada. Y te sirvo la sopa de ella. ¿Por qué no te la comes? Hay un problema aquí, ¿no? En tu mente la estás relacionando con qué. Bueno, no digas cómo. Pero
Esa es la idea. Y nosotros vemos una vacinica como un vaso de deshonra. Ahora, si saco una olla, ¿no? de una marca famosa, dígame una marca famosa. Renaware. Si saco la Renaware ahí, ¿no? ¿Cuántos se comerían la sopa de la Renaware? No es de perte, el pastor tiene Renaware en la casa, ¿no? Y saco la Renaware ahí y empiezo a echar a todos. ¿Todos se la comerían? ¿Ningún problema? Ahora, de la misma manera, les anda del baño y estamos en un lugar bien inhóspito donde no hay baños y saco la olla Renaware. ¿Cuántos dirían? Hey, pastor, la olla, ¿qué importa? Hazlo con estilo. Perdón que ponga ese ejemplo, pero quiero que entiendan lo que esto es. Eso es algo que cautiva, porque nosotros no somos una olla Renaware, somos una vacinica. No te ofendas, pero es lo que somos. Piensa conmigo por un momento. Porque Pablo, cuando menciona vasos de barro, en 2 Timoteo está hablando vasos de honra y vasos de... Y era literalmente lo que les estoy diciendo. Y Pablo afirma esto aquí. Dios ha puesto su hermoso evangelio, su tesoro, que es poder de Dios para la salvación, en cada uno de nosotros, que la verdad no somos ollas Renaware. Con todo respeto a todos ustedes, todos nosotros somos vacinicas, que el Señor ha limpiado, ha cambiado, ha quitado toda impureza que tú puedas pensar. No huele mal nada de lo que hay en nosotros ahora, porque Cristo Jesús lo limpió con su preciosa sangre. Amén. Y por eso con toda confianza puedes hablar del Evangelio de Cristo Jesús, a pesar de lo que haya habido en tu vida, a pesar de lo que haya pasado, porque ya estás limpio, justificado por la sangre de Cristo. Y dice el Señor, de tus pecados no tengo memoria más. Amén. Y esa es la belleza de este evangelio que tenemos nosotros. Y por eso me encanta al final, incluye este versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Nota esto, la persona que te habló de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen a la persona que les habló de Cristo Jesús? Literalmente. Bien. En esa persona no hubo ningún poder. No había ninguna función especial. No había nada en absoluto que causara tu conversión. Él solamente o ella solamente fueron obedientes a lo que dice la Biblia aquí. Y esto es, no desmayaron, no corrompieron la palabra, la mantuvieron centrada en Cristo, te sirvieron compartiéndote y se regocijaron contigo cuando te convertiste. Pero eso fue todo. Aquí dice el versículo claramente, hermanos, que el tesoro, que es el evangelio, está en ¿qué? Vasos de barro, nosotros, para, eso es diseño divino, la excelencia del poder sea de Dios. La gloria siempre debe ser para Dios. Y si tú un día eres el vehículo para traer a alguien a Cristo, no te levantes el cuello. Oh, mira cuánto se convierten cada vez que hablo. Estornudo y la gente se convierte. Cálmate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo he visto gente que literalmente estornuda y se convierte. Tienen esa facilidad, tienen el oficio de evangelistas, hablan el evangelio de una manera simple y sencilla y la gente se convierte. Recuerden Billy Graham. Billy Graham tenía ese llamado para evangelizar, hermanos. Yo no sé si lo conocen, pero él hablaba y la gente se convertía a miles y miles de personas. Ahora, ¿el poder estaba en Billy Graham? No, hermanos. Él bien lo sabía. El poder está en Dios y no de nosotros. Así es que no se olviden de eso, hermano. No nos olvidemos y no nos cansemos de predicar el Evangelio. Amén. Amén. Recuerden, ustedes son los vasos de barro, los jarritos de barro, y Dios ha puesto el Evangelio en ustedes y en mí. No desmayemos. Si estás sirviendo en la iglesia, no te canses. Ese uno, esos dos que tú estás ministrando, créemelo, están siendo ministrados a través de lo que Dios está haciendo en tu vida. No te canses.
al tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando. Amén. Y asegurémonos de que la palabra sea la palabra de Dios. Padre,